Dios es fiel, hermanos. Vamos al libro de Mateo. El libro de Mateo, en su capítulo 9. Mateo 9. Dice el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Algunos pudiéramos pensar acerca de la compasión que sintió Cristo. Otros pudiéramos sentir cierta empatía con Jesús, viendo la situación actual del mundo y viendo cómo las personas, cada vez más jovencitos, se inclinan en contra de aquello que nosotros entendemos que son la moral y las buenas costumbres. Más que siempre, hoy en día, el ser humano se ha desviado de los caminos de Dios. Repetimos, más que siempre, hoy en día, el ser humano se ha desviado de los caminos de Dios. Y salimos por las calles, hermanos, y no nos cansamos de sorprendernos. Aunque hay muchos que ya han perdido la capacidad de sorpresa. Porque un niño que ha visto televisión a los 8 o 10 años, ¿cuántos asesinatos ha presenciado? Y puede distinguir en un momento el cerebro infantil la ficción de la realidad. Un asesinato en la televisión para un niño, eso es de mentira, le dicen los padres. Pero ¿qué pasa cuando se confunde en la mente infantil la ficción con la realidad? ¿Qué pasa cuando en su boca escuchamos las palabras po, po, po? Yo te mato. Y se van haciendo esas conexiones neuronales y ya el niño entiende que el mal es normal. Y repetimos aquí las palabras del evangelista cuando dice en el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué tanto nos unimos nosotros a esta compasión, hermano? Vamos de nuevo aquí al libro de Mateo, ahora en sus versículos finales, versículos muy conocidos por todos nosotros, hermano. Y los versículos finales del libro de Mateo, ustedes saben lo que dicen, hermano. Levanten la mano a ver lo que saben, lo que dicen los versículos aquí finales del último libro de Mateo, hermano. Dice el versículo 18 de Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué tanto de nosotros entiende lo que dice aquí? La preponderancia de este evangelio, las últimas palabras escritas por Mateo, el evangelista. Amén, dice al final. Hermanos, estaremos brevemente hablando bajo el título Mandamiento, Compromiso, Necesidad. Mandamiento, compromiso y necesidad. Entendemos, el diccionario define el mandamiento como una orden de un superior a un inferior. Un mandamiento. Entendemos que compartir el mensaje de Cristo es un mandamiento, hermano. Entendemos que no hay una alternativa para aquel que ha sido sumergido en las aguas, que no podemos escapar de la orden divina. Dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Hermano, y que no puede ni para izquierda ni para la derecha, teniendo deseo de partir, pero estar con ustedes por causa de la obra. Hermano, Pablo estaba puesto en un estrecho. ¿Y cómo podemos nosotros escapar, si existiera alguna manera, de un mandamiento de Dios? ¿Es eso posible? Y es que sabemos que hay opciones para muchas cosas, pero escapar de los lineamientos divinos, hermano, dejar de ser aquello que por naturaleza somos, ¿es posible eso? Estaba yo investigando del por qué los perros persiguen a los gatos. Mi esposa tiene una perra que le dicen la rubia, y anoche cuando parqueamos el vehículo había un gato cerca, y ella dejó de hacer lo que estaba haciendo y le cayó atrás el gato. Digo yo, pero aquí, ¿por qué es que los perros siempre persiguen a los gatos? Y en varios sitios donde estaba investigando, hermano, leyendo, hablaba del instinto que tienen ellos, sabrá Dios los ancestros, y debe ser en el cristiano algo instintivo, hermano, algo que esté por encima del razonamiento, algo que no soporta escrutinio, algo que nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué fulano comparte el evangelio? Y entendamos nosotros que algo es instintivo en cada uno de los que se han comprometido con Jesús. Y de que nosotros en nuestro diario vivir no encontremos una explicación precisa y exacta, sino que hayamos asumido, hayamos hecho nuestro ese compromiso de llevar el evangelio a las almas, de entender que yo soy corresponsable porque Jesús me ha asignado a mí, al igual que a todos nosotros, hermano, una tarea ineludible para aquel que se entienda como cristiano. Decía un profesor en la universidad, hermano, que el problema es problema para el que entiende que hay solución. Deja de ser problema, inmediatamente usted entiende que no hay solución, no, eso. Ya en su mente usted suelta eso. Así pasa con nosotros los que nos llamamos cristianos. Si usted entiende que no es un mandamiento, si usted entiende que no es un compromiso, para usted
No lo es. Pero llegará el tiempo en que Dios, a través de Jesucristo, nos juzgará por nuestras obras, hermano. Vamos a leer en el libro de Romanos, en su capítulo 1. Libro de Romanos, en su capítulo 1, en el versículo 13. Y vamos a ver uno de los ejemplos que tenemos los cristianos más claros de alguien que sentía este mandamiento, este compromiso, esta necesidad de compartir las buenas nuevas. Dice Romanos capítulo 1, el versículo 13, vamos a leer. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. ¿Nos ha pasado eso, hermano? Que muchas veces tenemos en nuestra mente una propuesta de compartir el evangelio con otra persona. Hermano, los planes que no se ejecutan son sueños. Son sueños, hermano. Y dice, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Ustedes recuerdan la famosa parábola de la higuera estéril? Que Jesús, creyendo que iba a encontrar fruto en ella, lo que encontró fue muchas hojas. ¿Y qué pasó con esa higuera? Todos lo sabemos, hermano. Jesús la maldijo. Y Pablo lo que buscaba era llevar algún fruto, hermano. Como todos nosotros, que tenemos en algún momento de nuestra vida la intención de llevar algún fruto. Dice el 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Estamos en deuda con Jesús, hermano. Y le debemos a Jesús todo. Estamos en deuda con Jesús. Y dice el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vean, como dice aquí en nuestra traducción, pronto estoy. Hay una disposición de Pablo para anunciar, para esparcir las buenas nuevas de salvación al centro del imperio, que en aquellos tiempos era Roma. Y recuerda la famosa frase, todos los caminos conducen a Roma. Y ciertamente había un control político, militar y hasta cierto punto religioso en aquella época. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Estoy yo pronto, hermano, para anunciar el evangelio? ¿Tengo yo esa disposición? ¿Estoy yo convencido de que tengo una necesidad? Yo necesito esparcir las buenas nuevas de salvación, porque no solamente le va a hacer bien a los que escuchan, también a mí, que he decidido seguir a Cristo. Vamos a hablar de 5 características que tienen aquellas personas que anuncian el evangelio. 5 características, hermano. Y pensemos rápida y brevemente en esas características que tienen las personas que comparten el evangelio. Lo primero es, hermano, vamos a Juan en su capítulo 3 para que empecemos aquí con estas 5 características de las personas que comparten el evangelio. En Juan capítulo 3, hermano Abdiel, ¿nos puede leer ahí en Juan capítulo 3? Vamos a leer brevemente, hermanos, del 6 hasta el 10. Estas 5 características de personas que han entendido el mandamiento 3.
Sí, Señor. Vamos a leer estos versículos brevemente, hermano, pero es bueno que en la casa veamos este encuentro que tiene Jesús aquí personal con Nicodemo. Juan 3, del 6, dice: Dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén. Lo primero que podría entender cualquier persona al leer esto, pero Nicodemo tiene razón. Pero lo espiritual debe discernirse de manera espiritual. Dice que Jesús le decía a Nicodemo, es bueno que veamos el texto completo, hermano, para que entendamos el contexto. Pero quiero resaltar aquí 3 cosas. Lo primero es que aquel que anuncia el Evangelio es nacido del Espíritu. Aquel que anuncia el Evangelio es nacido del Espíritu. Además de agua hay que nacer del Espíritu, hermanos. Si queremos compartir el Evangelio, tenemos que solicitar, tenemos que pedir a Dios: Señor, ayúdame a entender tu mandamiento. Lo segundo que quiero resaltar aquí es la voluntad de aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde va, ni de dónde viene. El que es nacido del Espíritu ha entregado por completo su voluntad a Dios. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios es su guía, Dios es su mentor, Dios es la fuerza que lo mueve, hermano. Aquel que es nacido del Espíritu. Y lo tercero que queremos resaltar está en el capítulo 10. ¿Eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas? ¿En cuántas cosas nos hacemos nosotros maestros? Pero lo básico lo obviamos. Atención aquí. Nos pasamos años y años aprendiendo, ya sea secular o en la iglesia, y hay cosas básicas que deberíamos dominar al dedillo y las pasamos por alto, hermano. A esa clase yo no fui. Yo no entendí eso cuando me lo dieron. Eres tú maestro de la ley. Qué vergüenza, hermano. Y algo tan trivial, algo tan básico, tú no lo conoces. ¿Y dónde tú estabas cuando dieron esa clase? Mandamiento, compromiso, necesidad. Mandamiento, compromiso y necesidad. La segunda característica que queremos está aquí en 1 Corintios 9, versículos 19 y 20. Hermano Pablo ahí. 1 Corintios 9, versículos 19 y 20. ¿Cómo dice ahí? 19 y 20 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Hermano, fíjense aquí cómo se repite 2 frases aquí. Me he hecho y para ganar. ¿Se dan cuenta, hermano, en estos 2 versículos? Me he hecho. ¿Qué te estás haciendo tú como siervo de Cristo? ¿Qué te estás haciendo? ¿Alguien que viene a decir presente?
Porque hermano, mira, esa silla también está aquí. Y ese florero que está ahí arriba también está aquí. Miren, este bolígrafo también está aquí. Soy una persona que viene a cumplir un horario. ¿Cuánta gente en los trabajos van a cumplir un horario, hermano? Y hay muchos que le dicen a los otros, oye, fulano, pero justifica tu sueldo. ¿Y qué tú has hecho hoy para ganarte? Hermanos, me he hecho de todo. Hay un precio que pagan aquellos que anuncian el Evangelio. Se hacen para ganar las almas. Se hacen esto, se hacen aquello. Por lo cual, siendo libre, me he hecho siervo. Me he hecho a los judíos como judío. A los que están bajo la ley, me he hecho como sujeto a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Me he hecho débil a los débiles, continúan los versículos. ¿Qué te estás haciendo tú como aquel que ha entendido el mandamiento, el compromiso y la necesidad de anunciar el Evangelio? ¿Qué te estás haciendo? ¿Te estás haciendo inútil? ¿Te estás haciendo estéril? ¿Te estás haciendo obediente? ¿Te estás haciendo conocedor del Evangelio? ¿Qué te estás haciendo tú mismo? Habiendo oído, habiendo escuchado, ¿te estás haciendo el indiferente? Ese trabajo no me toca a mí. Eso le toca a otro. ¿Qué te estás haciendo para ganar las almas? La tercera característica, vamos a verla en Mateo 4, versículo 19. Mateo 4, versículo 19. Y vamos a dejarlo ahí, hermano, en esta tercera característica. Vamos a continuar en otra ocasión. Vamos a leer desde el 17, uno de mis versículos favoritos en la Biblia, Mateo 4, 17. Vamos a leerlo hasta el 19. Hermano Pablo va a buscar a Mateo 18, 15. Dice el 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Desde entonces. Hoy puede ser ese desde entonces de cada uno de nosotros. Hoy puede ser, como dice la famosa sentencia, lo que para el resto del mundo, lo que para la oruga es el fin del mundo, para otros se llama mariposa. Hoy podemos nosotros nacer, dejar la oruga atrás y convertirnos en esa mariposa. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los dos hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquellos que anuncian a Cristo, aquellos que llevan las buenas nuevas, son seguidores, son obedientes a Jesús. Porque han entendido que es un mandamiento, que no hay alternativa. Han entendido que tienen un compromiso. Han entendido que hay una necesidad. Luego continuaremos, hermanos. Paz de Cristo.